Buenos días, le estamos dando la bienvenida nuevamente a todas las personas que están interesadas en vincularse con nosotros en esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo. Bien, como les había prometido en la conferencia inmediatamente anterior, vamos a desarrollar un tema profundo, específico, relacionado dónde y cómo fue específicamente que se originó el primer pecado del ser humano y qué consecuencias nos ha acarreado y nos sigue acarreando ese primer pecado de nuestros primeros padres en el inicio de la creación del ser humano. Abramos nuestras Biblias, por favor, y vayamos a la palabra de Dios en Génesis 3 al 6. Y dice así, versículo 3: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había creado. Un punto específico: la serpiente no era Satanás. Satanás usó la serpiente para dialogar con Eva, la primera mujer humana creada por Dios después de Adán, desde luego, para hacerla convencer con la astucia de ella de un engaño el cual el enemigo había tramado ya. Y le preguntó a la mujer, es verdad, disculpen, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Inmediatamente detectamos dos puntos específicos, y es que Satanás usa la serpiente porque la serpiente era más astuta. Una de las características que usa Satanás es usar intermediarios. Uno, ¿por qué? Porque él no está apto para presentarse ante un ser humano. ¿Por qué? Ese tema lo desarrollaremos en otra conferencia oportunamente. Entonces, Satanás usa la voz de él para que sea transmitida en la presencia y existencia de ese animal astuto que era la serpiente. Bien, luego otra característica importante que Satanás usa en todos los seres humanos es hacerle creer a los seres humanos que Dios no tiene la razón, que Dios no dice la verdad, que el que dice la verdad es Él, lo cual eso es totalmente falso. Por Dios, y por eso es que hemos llegado, la raza humana, a donde estamos, porque se le ha estado creyendo el cuento a Satanás. Y eso aplica en aquellas personas, entre muchas y entre otras cosas, que piensan, creen, dicen y hacen lo que ellos creen, y eso es lo que vale, no vale más. Llega un momento en que uno llega a predicar la palabra y hay personas que le dicen a uno: no, pastor, hágame el favor a mí de la palabra de Dios, no me hable, a mí déjeme con mi religiosidad. Oye, son tan atrevidos que dicen eso, con mi religiosidad. Y yo le pregunto a estas personas: ¿y a usted quién le dijo que la religiosidad suya es la que tiene la razón? Y dice: no, lo que pasa es que a mí mi mamá, mi papá me enseñó que era como ellos decían y yo sigo ese mismo ejemplo. ¿Ya? Entonces uno ve allí una situación tan confusa en la que está la raza humana, pensando que las cosas fue como se los transmitieron o se los enseñaron los padres de ellos, nuestros padres, porque yo me incluyo en ese grupo de personas, porque yo hubo una época en que yo creía que era como me habían enseñado a mis padres, y desafortunadamente, como le enseñaron a nuestros padres, no fue así tampoco, porque este engaño, esta trama de Satanás viene desde hace 6.000 años, ¿cómo le parece? Y la gente sigue creyendo en ese cuento. Bien, continúo. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículo 2: ¿podemos comer de todos los árboles? Respondió la mujer, Eva.
pero el versículo 3, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Mire y nótese un caso muy específico en el versículo 3. Nuestro Santo Padre Celestial Jehová le dio una orden a Adán y a Eva, muy específicamente, les dio un mandato. Cuando nuestro Padre Celestial Jehová, nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, en la presente, por medio del Espíritu Santo, en la Biblia, nos da un mandato, es con un fin de que nosotros, primero, no nos dejemos engañar del maligno, como ha venido queriéndonos hacer creer el maligno a lo largo de los 6.000 años de historia del ser humano. Segundo, para que nosotros podamos vivir tranquilos y confiadamente en esta tierra donde abunda la leche, la miel, los alimentos y todo. Porque estamos, en el caso de nosotros los colombianos, estamos en una tierra muy bendecida y sin duda alguna en todas las partes del planeta Tierra es lo mismo, pero si la raza humana le obedecemos a Dios. Pero nótese una cosa que es la característica del enemigo. ¿Qué le dice el enemigo a Eva? Es verdad, la hace de entrar en duda y desafortunadamente es allí donde la mujer entra en duda, y cuando entra en duda es donde ocurre el pecado de la desobediencia. No le creyó a Dios Padre, le creyó al que ya sabemos, al maligno, y para tal efecto, cuando le cree al maligno, es allí donde surge la fuerza del pecado. Bien, resulta que más adelante en la palabra de Dios le dice en el versículo 4, pero la serpiente, en el versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir, porque ya nuestro Padre Celestial le había dicho a la mujer que si tocaban o comían de ese árbol, morirían. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Hace la parte de él, la parte contraria. Existen dos situaciones en el mundo pasado, presente y futuro. Existen las fuerzas del bien, que son las de nuestro Creador divino, y existen las fuerzas del mal, que son las de Satanás. Y Satanás le hizo creer a Eva que ella no tenía, que nuestro Padre Celestial, Dios, Señor y Creador nuestro, no tenía la razón, que el que tenía la razón era él, el autor de la maldad. No es cierto, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. Versículo 5, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Allí tenemos una situación muy crítica, muy cuestionable. Primero, desmintió a Dios Satanás para hacerle creer a la mujer que él tenía la razón. Y eso vive ocurriendo a lo largo de toda la historia del ser humano. Dice, y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Permítame darles una información muy específica. Cuando Adán fue creado, al igual como Eva, ellos estaban desnudos. ¿Qué pasaba en ese punto específico? Satanás atacó el punto principal. Quiso que la raza, que a través de Adán y Eva, específicamente de Adán, tuvieran conocimiento del mal. No fue la intención de nuestro Padre Celestial. Oiga, sabían que este punto es muy importante. Este punto normalmente no sale al aire, y aquí es donde nos vamos a detener. Cuando Dios Padre creó a Adán y a Eva, los creó totalmente desnudos. No tenían conciencia del mal. Más adelante les muestro en donde nos dice la Biblia ese punto específico. Ellos no conocían nada de maldad. Fueron puestos en el jardín del Edén
desnudos, tal y cual como nace todo ser humano, sin conciencia de la maldad, con una conciencia inocente de que no había nada de maldad en ellos. Le voy a dar un ejemplo en el género humano de que lo que yo le digo es verdad. Cuando usted ubica dos niños menores de edad, muy niños, dígase usted entre 2, 3 y 4 añitos, usted los deja en un cuarto solitos y ellos no tienen ninguna maldad. Ellos no van a ver nada que lo íntimo de la niña o del niño y la niña o viceversa lo van a ver con maldad. No, ellos no lo ven con maldad. Métalos a una tina, desnuditos a una tina con agua. ¿Y qué pasa con estos niños? No se les ocurre nada malo. Son inocentes, no tienen conciencia de la maldad, a pesar de nacer con el pecado original. Pero cuando estos niños nacieron, no nacen con maldad, nacen con el pecado original, pero no tienen conciencia del pecado original. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú coges una niña y un niño de 1, 2, 3 añitos y los metes en una tina para que ellos se duchen, ¿qué es lo que ellos hacen? Juegan, empiezan a tirarse en agüita, juegan con bolitas, con las coquitas, pero no tienen ninguna maldad. Solamente vienen a tener maldad es cuando ya entran a tener conocimiento del mundo, lo que el mundo les enseña, precisamente en este momento a través de las redes sociales. En épocas anteriores, de lo que ven, de lo que oyen, ahí es donde empiezan a desarrollar la maldad. Entonces, cuando el ser humano, en el caso de Eva, y le da a Adán el fruto prohibido, ellos entran a tener el conocimiento del bien que ya traían y el conocimiento del mal. Ese fue el ataque más frontal que hizo Satanás en la raza humana, en nuestros padres, darles a conocer, a que tuvieran conciencia del conocimiento del mal. Y cuando ellos tienen conciencia del conocimiento del mal, a través de la desobediencia de ellos, es donde se rompe el vínculo de nuestro Padre Celestial Jehová con ellos, y es donde nuestro Padre Celestial los echa del paraíso. Y ya es, antes de que los eche del paraíso, es cuando nuestro Padre Celestial los ubica y ellos se dan cuenta de que viene nuestro Padre Celestial en busca de ellos, y se dan cuenta porque nuestro Padre Celestial pregunta por ellos a ellos mismos. Ya toda la historia ya la sabe todos los seres humanos sabemos de que nuestro Padre Celestial los ubicó. Ellos se taparon con unas hojas de higuera, por así decirlo, con algo de taparon, era porque ya tenían conocimiento de la maldad, y eso fue introducido por Satanás. Ya probamos que el pecado se originó fue porque Satanás, a través de la conciencia que tenía el ser humano, infiltró un acto que la mujer tomó como desobediencia y consumió en el pecado. Bien, la característica más grande que tiene el ser humano y que Dios nos dio a nosotros los seres humanos fue la libertad. A mí me han preguntado muchas veces, mire pastor, pero si Dios sabía que Eva y Adán iba a ser atacado, ¿por qué no lo impidió? Dios pudo haber impedido ese ataque frontal de Satanás y no estaríamos en estos líos que estuviéramos. La respuesta mía para esa pregunta tan atrevida, porque es una pregunta atrevida que hacen y piensan las personas, es: Dios nos dio un atributo único a nosotros los seres humanos, y era que estaba en nuestro ser y en nuestra capacidad escoger entre el bien y el mal. Si Dios hubiera intervenido en eso, Dios hubiera coartado
nuestra libertad de decisión y el objetivo de Él no hubiera sido cumplido. Dios quiso crear al ser humano para que nosotros tuviéramos la libertad de escogerlo a Él, de alabarlo a Él en el bien, o escoger como hizo Eva y Adán, escoger el mal. Si Dios no nos hubiera querido crear con libertad de amarlo a Él a voluntad propia, lo contrario sería que Él hubiera creado robots. Él sencillamente pudo haber creado miles de millones de robots y que los robots dijeran, te amo, te amo, te amo. No, Dios quería algo natural, algo normal humanamente, que nosotros tuviéramos esa libertad desde nuestro corazón, desde nuestra mente, amarlo a voluntad propia de nosotros. Ese fue el propósito de nuestro Dios y Señor. Entonces esa es la respuesta para muchas personas que viven pensando en silencio o haciéndose la pregunta, ¿por qué Dios permitió eso? Y eso es lo que tenemos hoy en día. Hemos tenido muchas personas, muchas personas viven diciendo, ¿y Dios por qué permitió este tsunami? ¿Y Dios por qué permitió esa catástrofe? ¿Y Dios por qué permite que tal volcán explote? ¿Y Dios por qué permitió que este ser humano o este hombre o este jovencito matara a 20 o 30 personas? ¿O por qué mi Dios le permitió a ese hombre matar 200 niños? Mire, escúcheme por favor, Dios no es el autor del mal. A mí muchos me preguntan también, mire pastor, ¿y Dios por qué creó al diablo, a un ser tan maligno? Por Dios, qué preguntas estas. Dios nunca creó la maldad. Pero oiga pastor, pero es que Dios creó un ángel, un querubín de una perfección única. Dios creó a un querubín, Dios no creó al diablo. Y es ahí donde yo les expongo la siguiente inquietud a ustedes. Nótese una cosa, sígame con alto cuidado. Cuando un niño o una niña específicamente nace, nunca un padre ni una madre quieren que esa niña nazca mala y no nace mala. Vuelvo y les repito el dato que les doy. Ellos nacen inocentes. Nosotros, todos los seres humanos, nacemos con la inocencia. Es cierto que viene en la genética de nosotros los seres humanos, viene el pecado original. Ese pecado original nosotros lo eliminamos como más adelante les daré ese dato en la conferencia oportuna y respectiva. Bien, entonces continuemos. Dios no creó al diablo. Dios, hay otra cuenta, que era un ángel. El diablo no era un ángel, el diablo era un querubín. Ya, así nos lo dice la Biblia. El diablo era un querubín, llamaba Lucifer, lucero de la noche, lucero de la mañana, algo así. Bien, pero este querubín en algún momento, dice la palabra, halló en sí, abrió su corazón a la maldad, se llenó de envidia. Y en la Biblia nos dice cómo este querubín decía en otro extremo del universo o de las estrellas reinaré al lado del Dios Altísimo. ¿Cómo le parece? La envidia. Él quiso ser como Dios y sin duda alguna más que Dios. Y allí fue donde él mismo halló maldad, le abrió maldad en su corazón. Ahora, cuando un ser humano nace, él nace como hijo de mamá y papá, obviamente. Él no nace con un propósito de ser malo. La maldad la halla en el camino porque ya fue sembrada. Se los explicaba hace un momento. Cuando nosotros los seres humanos nacemos inocentes, sin ningún indicio de la maldad. ¿Por qué? Porque así fue la creación humana. Se desarrolla esa maldad en estos tiempos y en todos los tiempos porque vemos, oímos todo lo que están haciendo los demás y empieza esa maldad a entrar por los oídos y por los ojos, y es donde se empiezan a desarrollar esa maldad acompañada de una cantidad de situaciones
económica difícil, donde los padres tienen que dejar a los hijos ven lo que no deben de ver, escuchan lo que no deben de escuchar, están donde no deben de estar, están aprendiendo lo que no deben de aprender, todas las mentiras del mundo. Y más hoy en día, ahora tenemos un problema muy delicado, donde los padres no pueden estar con los hijos, donde los hijos tienen que ser dejados en hogares infantiles, donde se están criando sin amor, donde se están criando a la deriva. Mal podría uno decir, los meten a un corralcito por allá con otros niños. ¿Qué diferencia hay entre hacer eso y en los mismos animalitos que se crían en corrales en la forma de ellos? Esto es un desorden histórico, definitivamente. Entonces Dios no creó al diablo, Dios creó un ángel, un querubín protector, ya que él halló maldad en su corazón, y mire lo que pasó y a dónde ha llegado el mundo por eso. Bien, continuando con este tema de esta conferencia número 2, que precisamente me permito informarles cuál es el nombre de esta conferencia número 2, y es las consecuencias del pecado original. Bien, íbamos en el versículo número 5. Dios sabe muy bien, cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Eso es falso, que porque ellos comieron, le creyeron a Satanás que iba a ellos a ser como Dios. La mentira más grande. Nadie llega a ser como Dios. Dios es único, no faltaba más. Tremenda mentira la que les hizo creer Satanás a Eva. No crean eso, porque si ustedes creen eso, ya Dios sabe que ustedes van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Conocedores del bien y del mal, sí, pero no a ser como dioses, como dijo por ahí alguien, que nosotros somos diositos. Eso sí que es falso. Bien, y también les decía que una de las características del ser humano es tener libertad de escoger entre el bien y el mal, y ellos decidieron, nuestros padres, escoger el mal y no el bien, creyéndole al diablo que comiendo de ese árbol, tocando de ese árbol, iban a ser como dioses. ¡Qué barbaridad! Bien, la mujer vio que el fruto de, versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió y luego le dio a su esposo y él también comió. Versículo 7, en ese momento se le abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse extrajeron hojas de higuera. Ahí, en el momento en que comieron del fruto de este árbol prohibido, queda claro que el árbol prohibido era la desobediencia que tuvieron nuestros primeros padres, y eso sigue funcionando en este presente. ¿Por qué sigue funcionando a lo largo de los 6.000 años aproximadamente que llevamos de historia de la existencia, desde la creación del ser humano al siglo presente? Es que Satanás tiene un propósito específico, y es de destruir al ser humano basado en el engaño, en la mentira, en la traición, haciéndole creer, pensar, decir y hacer que lo que él le ha puesto en la mente a estas personas es cierto, y que la palabra de Dios no es cierta. ¿Cómo la vio? Es sencillamente ese problema que nos ha hecho, a mí ya no, ni a mi familia, nos ha hecho creer cosas que no son reales, como me permito decirles, el darwinismo. El darwinismo fue una de las farsas más grandes y un ataque satánico a la creencia y existencia de la creación del ser humano. Charles Robert Darwin, por a mediados del siglo XVIII, llegó a decir, y le creyó todo mundo, que usted y yo y todos los géneros humanos
venimos de una descendencia de un animal, del chimpancé. Él llegó a negar que la existencia del ser humano hubiera sido divina, que era por un comportamiento y una selección humana, y desafortunadamente hoy sigue enseñando en todos los colegios, en gran parte de los colegios en todo el mundo, en gran parte de los colegios, y la gente le sigue creyendo esa mentira, que nosotros no somos una creación divina, que nosotros somos el producto de una selección animal, y eso es falso. Dando gracias a Dios que en el año 1861 surgió un hombre llamado Gregorio Mendel, el cual la historia ha llamado como el padre de la genética. Él empezó a dar los primeros pasitos en el genoma humano, ¿ya? Y ya más adelante tocaremos ese tema con más profundidad. Y cuando sale Gregorio Mendel diciéndonos, informándonos de los primeros pasos de la genética humana, me permito recordarle que la Biblia ya muchísimo antes, desde la creación del ser humano, ya nos hablaba de la genética. ¿Cómo la vieron? Ya simplemente que el ser humano vino a tener esa oportunidad apenas en el siglo XVIII, donde precisamente Charles Robert Darwin sacó esa falsa teoría, salió los primeros pasos de la genética dada por Gregorio Mendel. Bueno, no siendo más, continuamos con la conferencia número 3 el día de mañana, para que continuemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Iremos continuando de conferencia en conferencia hasta enterarnos profundamente qué fue lo que pasó realmente con el pecado. Adquirimos conciencia. Nuestros primeros padres adquirieron la conciencia del mal, mas no del bien, porque el bien ya lo traían en la inocencia de ellos. En la conciencia de ellos ya venía el bien, que es la creación de nuestro Padre Celestial. Pero la intervención satánica del maligno hizo que ellos comieran de lo prohibido, que fue la desobediencia la que ocasionó este pecado tan grande. El comer fue desobediencia, desobedecieron a Dios. Realmente no fue el fruto, no fue el árbol, fue el acto que ellos cometieron tan tremendo. Pues imaginen el problema que estamos toda la raza humana, precisamente por la desobediencia que tuvo Adán en complicidad, la desobediencia que tuvo Eva en complicidad de Adán. ¿Ya? Entonces ahí fue donde se desarrolló el mal en el ser humano, porque el mal nunca fue creado por Dios. El mal fue una intención satánica de querer ser como Dios, en un proyecto de envidia de él, de querer ser como Dios. Entonces ya tenemos específicamente qué fue lo que pasó en el principio. La desobediencia es el origen de todos los males del ser humano, y empezó con Eva en complicidad con Adán, nuestros primeros pasos. Estoy hablando de lo más catastrófico. Más adelante vendrán las soluciones que nos da la palabra de Dios a eso, y hago un llamado de atención muy sano, muy humilde a todas las personas que nos escuchan, para que por favor acudan al libro de las verdades divinas, al único libro. Es aquí, en este libro, en la santa palabra de Dios, donde podemos encontrar las soluciones a todos los problemas que tiene el ser humano. Hay solución todavía. Hay solución para nuestra salud espiritual, hay solución para nuestra salud corporal, hay solución para nuestros problemas diarios, el trabajo, las economías, los entendimientos, la sociabilidad, todo. Aquí está la fórmula para eso. Permítame, me alargo un poquito más en este tema.
De hecho, ya estamos entrando a los 30 minutos y no debo de pasarme de los 30 minutos para no incomodarlos. Pero terminamos esta segunda conferencia y continuamos inmediatamente con la conferencia número 3 para no perder el hilo de lo que venimos comentando. Buenas noches y hasta un próximo momento. Muchas gracias.